Viene grabarlo. Como les comentaba, normalmente los cursos, pues me conviene grabarlos porque se quedan en la web y ya, pues de hecho ustedes pueden ver el curso del año pasado. Todavía espero que el jueves o el viernes ya los empiece a acomodar como listas de reproducción. Pero bueno, regresando a lo que eran las prácticas. Las prácticas, el objetivo es de que no nada más se queden con la parte teórica de que, pues es que hay errores y y hay problemas y todo ese tipo de cosas, sino que vayan viendo que esto, pues tiene mucha aplicación, no nada más en la materia, ¿no? Yo siempre he pensado que que el estudiar no nada más consiste en que vas a una escuela, te dan un papelito y te hacen una graduación, tus papás son felices y qué padre, ¿no? Sino la verdad es que te debe de cambiar la mentalidad. De cada escuela, a mí el tecnológico, luego el TEC de Monterrey, luego el CENIDET, cada uno de ellos me cambiaron mucho, me hicieron ver diferentes cosas de mí y yo creo que es lo que vale la pena, no es lo que puedes decir orgullosamente, soy ingeniero y soy ingeniero de verdad. O sea, no nada más es el papel, el puro papel así solo no sirve. Tienen que cambiar mucho su mentalidad y es un proceso, no es un proceso, les faltan, no sé, 3 años, 4 máximo y esperamos que cada una de las materias que vayan llevando con los docentes con los que van interactuando, pues les sirva, ¿no? Yo creo que, obviamente no todos, pero pues sí mucho de la gente que valoro con los que trabajé, o sea, los maestros, bueno, los docentes, porque no todos eran maestros, este, hayan sido pues muy útiles, bueno, hasta la fecha creo que parte de la mentalidad que tengo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, prácticas. Voy a compartir pantalla. Se supone que ayer, bueno, no ustedes, pero ya compartí el material. Entonces, es importante porque, como les decía en los videos, bajen el material a sus máquinas para que no haya después el problema de que se cayó la red, no hay internet, se cayó Teams o se cayó no sé quién. Este, de nuevo, recordamos lo que era el concepto de error, ¿no? Nosotros suponemos que todo va a estar funcionando siempre bien. Nosotros suponemos que todas las cosas van a estar a disposición. Este, alguien me decía una vez, ¿no? De que, pues qué tal si ya no hubiera computadoras. Y yo le decía, pues no trabajo. Así de simple. Y de hecho nos pasó hace muchos años. Trabajaba yo en Cuernavaca y se fue la luz y no trabajamos. Sino con qué trabajamos. Decían, pues para hagan la mano. Pues digo, pues sí, pero los salones no se alcanzaba, la luz era muy poca y necesitábamos por fuerza los focos. Y bueno, hay lugares donde el norte, sobre todo que el clima necesita luz y para trabajar sin clima es terrible. Ok, este manual se hace en el 2018, creo que, espero que en estos días ya genere una nueva versión. Este es el índice. Normalmente al principio, ustedes pueden, este es un índice automático, es decir, si ustedes presionan control clic en el punto, pues pueden pasarse rápidamente. Al principio no es muy difícil porque son 6 hojas, pero por ejemplo, como el manual son más de 100 hojas, bueno, en este caso 72 nada más, pero ya en las últimas prácticas, pues es muy conveniente irse al índice y picarle control clic y ya automáticamente te pasa a la práctica 11, 12, digo, ya cuando esto vamos avanzando más, pues es más latoso estar recorriendo todas las hojas. Entonces, la primera parte pues es una introducción, o sea, aquí lo más importante de que espero que se lleven de la materia. Recuerden que siempre se debe llevar uno cosas buenas o malas. Yo tuve maestros que, bueno, docentes que iban y se sentaban en la sillita a leer el periódico, ¿no?
Y al revés, también tuve docentes que me formaron de mucho, o sea, tanto de manera académica como de manera personal, ¿no? Entonces, pues es algo que ustedes deben de ir recopilando experiencias y habilidades con las que van a poder después, pues lo que todo el mundo hacemos, ¿no? Ganarnos la vida. Entonces, bueno, normalmente los ingenieros somos valiosos porque resolvemos problemas. Ahora, para resolver de la mejor manera un problema, pues es la ciencia. Y la ciencia se basa en matemáticas. ¿Sí? Entonces, como te dice aquí, se trata de hacer por métodos analíticos. Bueno, por medios analíticos son lo que ustedes vieron en cálculo o en álgebra lineal. O sea, significa que se hace un análisis y se elaboran soluciones a mano. O incluso se pueden hacer programas que te dan soluciones exactas. ¿Cuál es el problema de cuando tienes un problema real? O sea, que dices, tengo que llegar, por ejemplo, al centro. Ah, pues las cosas ahí ya no pueden ser tan exactas, ¿no? Si traigo carro o traigo, o me voy en camión, pues dependo de muchos factores. Que no haya manifestaciones, que haya tanto tráfico, a qué velocidad voy, si pasa el camión, etcétera. Entonces, mucho se convierte en aproximaciones. Aquí ya nos vemos como a las 5. O a qué horas, aquí como ahorita me decían de que sí, los maestros de repente nos tardamos más, entonces volvemos esto inexacto, ¿no? Entonces, pues hay que ajustar, siempre hay que acomodarse y siempre hay que, a pesar de los posibles errores, inexactitudes de la vida real, pues seguimos trabajando, ¿no? Y funcionamos, ¿no? Obviamente funcionamos, ¿no? Entonces, bueno, esta materia que también se llama análisis numérico en electrónica, lo que consiste sobre todo es, bueno, proporciona al docente, aunque también puede ser al alumno, una guía para que todos los conocimientos teóricos que hay en los libros, yo soy mucho de la idea de que de que si quieren teoría, pues veanla en un libro, o sea, el teorema de no sé qué y eso, ahí está en los libros. ¿Para qué quieres a un docente? Pues quieres un docente para que te ponga lo que no viene en el libro, o sea, que te dé habilidades, que te dé actitudes, ¿sí? Entonces, es una manera de que lo que aprendes en los libros, en la teoría, pues lo pases a la práctica, ¿sí? Lo que de la materia, pues es de que ustedes puedan resolver problemas mediante matemáticas que se implementan pues en una computadora, ¿no? Que prácticamente ya es el pan nuestro de cada día, ¿no? Este, Esto es muy importante, esta última nota. Dice, en los experimentos que se deben ejecutar programas, si el código no lo logran hacer funcionar porque no tienen las librerías adecuadas o porque sus habilidades de programación no son muy grandes, entonces simplemente reporten el algoritmo o que no funcionó y ya. O sea, para mí es bastante válido de que me digan, es que profe, no jaló el o no lo pude funcionar, o es que yo no soy de sistemas, incluso ni los de sistemas, ¿eh? A veces, porque igual puede ser que el código traiga un error, esperamos que no, pero bueno, se supone que, perdón, sí funcionan, pero sí, normalmente ya como cualquier programa, ya cada vez todo se hace más complejo, y ya lo que nosotros queremos, pues ya no. Ok, la primera unidad se conoce como errores en los sistemas digitales. Y lo podemos poner así, muy simple. El mundo real es continuo, o sea, el tiempo es continuo, las distancias son continuas. Entonces tratas de introducir un mundo continuo en un mundo discreto. La computadora es discreta, es decir, el tamaño de la memoria es fijo, los espacios que se dejan para una variable es fijo, entonces pues obviamente conduce errores. Decíamos que varias partes de los errores pues son inducidos por la misma computadora, ¿sí? Algunos otros pues no son tanto eso, son errores, por ejemplo, de captura, errores del sensor que está midiendo algo, etcétera. Pero bueno, varios de los errores básicos que van a ver en la computadora son
redondeo y el truncamiento, ¿sí? Les decía ayer, ¿cómo querían que les calificara? ¿Por truncamiento o por redondeo? Compañeros, ¿cómo quieren calificación? ¿Por redondeo o por truncamiento? Redondeo. Redondeo, ok, correcto. Entonces, bueno, en la todas las prácticas son 12 prácticas del curso. La primera unidad lleva una práctica, la segunda unidad lleva 2 prácticas, la tercera unidad lleva 3 prácticas y de la 4 en adelante, 4, 5 y 6 llevan 2 prácticas cada una. Cada práctica está compuesta por varios experimentos, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitan? Pues necesitan normalmente en casi todas un ambiente de desarrollo si es que programan y Excel, normalmente. En algunos casos puede ser que algo extra, por ejemplo, en la primera. Aquí se les pide que por favor tengan alguna cinta de medir, como le llaman los flexómetros que usan los albañiles o los carpinteros, alguna cinta de los que usan los sastres, que son las que usan cuando quieren medir si uno está, baje la cintura y esas cosas que venden mucho los productos para dietas, regalan mucho ese tipo de cintas, creo que todos las conocemos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que te pide? Primero, que por favor lean la teoría. Aquí te dice en qué libros, eso viene en el material, no necesitan comprarlo, no necesitan descargarlo, vienen ahí. Por favor, lean eso. Empezamos con el experimento número 1. Experimento número 1. Un error de medición. Nosotros, podemos ver que no es lo mismo medir con un flexómetro. A ver, en los flexómetros, para los que acaso no lo conozcan, bueno, creo que casi todo el mundo lo conocemos. Sí, Sí, ¿verdad? Casi todos, bueno. sí, Nada más profe. voy a poner para... Todo por- Casi todo el mundo tenemos flexómetros, ¿no? Pero como que no me hizo caso. Pero bueno, entonces los flexómetros y estos, bueno, los que pueden ver ustedes en las imágenes, el clásico que vienen enrolladitos para que tú lo puedas medir. Esto es un flexómetro para el que no lo conozca. Este, ¿Cuál es el problema que tiene el flexómetro? Pues de que es rígido, ¿estamos? O sea, es muy bueno, por ejemplo, para medir superficies largas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, imaginemos que, bueno, no imaginemos, tenemos lo primero que se te pide es que tengas un objeto redondo. ¿A qué me refiero con redondo? Puede ser una moneda, puede ser la tapa de un yogur, puede ser cualquier cosa redonda. Entonces, lo que vamos a mides el radio de un objeto redondo con cada una de las dos cintas. Ya que mides el radio, entonces tratas de ver primero, como lo haces con dos cintas diferentes, una que es muy flexible y otra que es más rígida, es muy posible que haya un error con el instrumento o un error del operador. Obviamente debería de ser mejor con la cinta flexible, con la cinta desastre, pero precisamente es lo que quiero que vean. Segundo, ya que hacen eso, lo que haces es sacas el valor del flexómetro, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo mido un instrumento, una moneda, y digo, el radio de la moneda es 1 centímetro, por ejemplo. Entonces digo, a ver, es 1 centímetro con uno y en el otro es un poco más de 1 centímetro. Entonces, por ejemplo, puedo usar la fórmula del perímetro, 2pi por radio, para calcular el perímetro
y uso dos instrumentos también, la calculadora y el Excel. ¿Cuál es la diferencia en que usen una calculadora o usen un programa de computadora? Pues la diferencia va a ser de la, 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 la cantidad de decimales que van a tener. O sea, en la calculadora normalmente tienen hasta 10, 12 decimales. En el Excel, pues tienen más, por ejemplo, en el Excel, si yo uso un valor de Excel para calcular esto, por ejemplo, el valor de pi no es el mismo que en una calculadora, ¿sí? En Excel, por ejemplo, yo tengo la función pi. Si el radio, voy a hacerlo más grande. Si el radio fue de, imaginemos que el radio fue de 0.9 milímetros. Entonces sería 2 por 0.9 milímetros más por 9 milímetros por pi. ¿Sí? Si nosotros entramos a Excel y le decimos que queremos ver más cifras, lo puedo hacer bastante grande. Y y van a poder ver que que tiene pues todas estas cifras, ¿no? Que posiblemente una calculadora tenga menos. Habría que ver, también depende de la calculadora que estén usando. Una parte muy importante, bueno, sacan la diferencia entre que lo hayan hecho con calculadora, que lo hayan hecho con el Excel, y vean si es lo mismo. Una parte muy importante de la práctica es que le saquen foto al objeto que midieron, porque eso me ayuda mucho a saber si realmente lo hicieron. Y y de alguna manera también les ayuda a ustedes a pues a demostrar. Recordemos que muchas cosas tiene que haber evidencias, ¿no? De hecho, de los videos que les mostré, les decía que voy a faltar un día. De hecho, sí voy a faltar el 25 de marzo. Entonces, 25 y 26, pero el 26 no les afecta a ustedes. Entonces, para que estén conscientes que la última clase antes de salir de Semana Santa va a ser el 24. Entonces, para que veamos eso. Ahora, aquí, sacan la diferencia entre el valor sacado con la calculadora contra el valor sacado con Excel, lo ponen aquí. Lo mismo hacen con la medición de la cinta del flexómetro. Y lo importante al final es que aquí escriban sus experiencias, digas, bueno, ¿fue lo mismo medir con una o fue lo mismo medir con la otra? De hecho, abajo también le pueden poner cuál es el verdadero valor del perímetro. Es decir, el perímetro verdadero es de tanto, pero nosotros recordamos que pi es inexacto. O sea, pi, sabemos que el valor de pi todavía no se ha calculado exactamente cuánto es. Creo que tiene más de 20 millones de cifras. Entonces, podemos ver que todos esos factores, con lo que estamos midiendo, con la fórmula que usamos, e incluso errores a la hora de que tecleen, usen la calculadora, cosas por el estilo, todo eso tarde o temprano pues nos provoca algún tipo de error. Siempre va a haber un error. Pero obviamente depende del tamaño del error. Si es un error pequeño, pues no hay ningún problema. Si es un error más complicado, pues obviamente ya implica mayor trabajo. Tienen que poner cuál es la diferencia que midan con una cinta y otra y si encontró problemas cuando mediste. ¿Sí? Y lo más importante, la fotografía. Que realmente hayan fotografiado. Hay gente que fotografía platos, fotografían muchas cosas, entonces no, no creo que sea mucho problema. Luego, en el experimento número 2, lo que veíamos ayer de los conceptos de error absoluto y relativo. Hay una hoja de Excel que se llama errores, que está en el material. ¿Dónde está en el material? Bueno, pues entran
en el manual, en el material de métodos numéricos, entran en prácticas número 1. Y bueno, aquí van a encontrar la hoja de errores. En la hoja de errores, como se ve aquí, normalmente los valores verdaderos los van a meter aquí. Normalmente, por favor, si van a meter valores aquí, que tengan decimales. Y decimales que en un momento dado eh, haya diferencias a la hora de que los trunquen y de que los... O sea, que esos decimales valgan un poquito más. O sea, por ejemplo, si le pongo 4789.001, pues lo más seguro es que no haya mucha diferencia, porque aunque haya redondeo o truncamiento, el valor pues es muy pequeñito, los decimales. Que los decimales no sean tan chiquitos, que eso va a ser interesante a la hora de hacer la práctica. Introduzcas valores en las celdas, en la parte en verde. En esta primera práctica vamos a ver los conceptos que se van a usar en el resto del curso, que son la entrada de las hojas de cálculo, siempre la van a ver en verde. ¿Qué significa la entrada? Lo que ustedes van a capturar, lo que ustedes le tienen que modificar al método. Segundo, va a haber, en esta no, pero normalmente va a haber, va a haber celdas en rojo, que es el algoritmo, el método, que eso es lo que no deben de cambiarle. Tercero, va a haber celdas en amarillo que nos indiquen el error. Si el error puede ser grande o el error puede ser pequeño, lo vamos a ver en esas celdas amarillas. Y por último, están las celdas azules. Las celdas azules es el resultado. Es el resultado de lo que nosotros esperamos y que, como cualquier sistema, recuerden, todos los sistemas siempre son entradas, procesos, entradas a verde, procesos rojo, resultados o salidas azul. Y en este caso, pues sería una parte amarilla, que serían aquellas salidas que se consideran como no los resultados esperados, pero que de alguna manera son residuos o razones de operación del método. ¿Sí? O sea, siempre, en este caso, se les va a hacer mucho hincapié de mostrarles los errores. Cuando uno diseña, cuando uno tiene diseño ingenieril, normalmente los errores no se pueden medir porque no sabemos cómo se va a comportar hasta que no hagamos las cosas. Normalmente en la etapa de que se diseña, se asume ciertos posibles errores. No se saben porque obviamente no se... Imagínense, hasta que no construyamos un edificio sabemos si va a resistir o no. Hasta que no construyamos un puente, un motor, un circuito, pues no sabemos si va a ser lo que nosotros esperamos. Claro, se puede simular y a partir de eso podemos ver posibles errores que ocurren. Claro, ya cuando lo hagan, pues ya podemos ver el concepto de error. Ahora, por ejemplo, pueden realizar pruebas con esto, con valores muy cercanos a la unidad o valores muy lejanos de la unidad. ¿Sí? O sea, valores con decimales muy pequeños o con decimales muy grandes. ¿Sí? Y algo muy importante que tienen que entender, el concepto de acarreo. ¿Sí? Pongamos el caso. Yo voy a un centro comercial, Walmart, Soriana, lo que ustedes quieran, y me dicen, redondea sus centavos. Ah, pues son 10 centavos. No, pues va. O al revés, ¿no? Son 90 centavos, pero bueno, ya. Para los niños pobres. Ok. Eso se hace por cada persona. Esas tiendas comerciales tienen miles de empleados, miles de clientes al día en todo el país. Entonces, esos pequeños centavos que van quedando, cuando se van sumando, pues ya acarrean una cierta cantidad respetable. Y más, si ese dinero después lo guardas y lo metes al banco y le ganas intereses, pues todavía crece más. Entonces, esas pequeñas cantidades despreciables en un momento dado, pues sí pueden conducir a un posible error. Normalmente les digo que es parecido al concepto de teléfono descompuesto. Es decir, si yo le cuento algo a otra persona y esa persona lo cuenta, pues normalmente le cambia algo, es decir, hay un pequeño error de comunicación, siempre le falta o le sobra algo de lo que le dije.
Pero si eso se repite, o sea, si lo vuelve a hacer otra vez y otra vez y otra vez, es decir, hay un acarreo de la información, o sea, van llevando la información de aquí para allá. Cuando empiezan en el primero no cambia tanto la información, pero cuando ya ha pasado más de 10, por ejemplo, después de más de 10 sumas con errores, pues el error ya puede ser más grande. Ahora depende de la operación que se haga. Pueden ser operaciones con como sumas que no hay un acarreo tan grande, o pueden ser multiplicaciones o divisiones que el acarreo ya puede ser bastante significativo. Aquí, por ejemplo, en este caso, los valores reales pues son 4789.125 y 789.458. Truncados se ven como se muestra en la columna B. Redondeados se ven como en la columna C. Y luego cuando se suman, si se sumaran los valores reales, que es X más Y, pues daría esa cantidad. Si se suman nada más los valores ya truncados, pues veríamos que perdimos 0.583, que quizás no sea mucho. En el caso, por ejemplo, de la resta, pues sí vemos que hay una pequeña diferencia, que posiblemente alguien diría, pues no es significativa. ¿Sí? Pero bueno, esto es en el caso del truncamiento. En el caso del redondeo, pues podemos ver que los errores pues son de hecho más pequeños que los errores en redondeo son más pequeños que los errores de truncamiento. Pero lo interesante aquí es que ustedes vayan viendo cómo, por ejemplo, acá más adelante, pueden ver qué pasa con la división y la multiplicación. ¿Sí? Aquí en este caso los errores en la división pues son pequeños, pero los errores en la multiplicación también se van haciendo pequeños, o sea, de alguna manera se van absorbiendo. ¿Sí? Los que tienen asteriscos se supone que son los valores redondeados o los valores este, truncados. Ahora, alguien puede decir, no, pues son errores muy pequeñitos y no te preocupes. Por ejemplo, aquí son errores de menos del 1%, cosas por el estilo. Pero imaginemos que los valores acá fueron diferentes, por ejemplo, el 78.99999. Y abajo le digo 28.9999 también. Entonces, por ejemplo, si lo que se truncó o se redondeó fue más o menos, podemos ver aquí que ya los errores absolutos ya empiezan a pesar un poco. Ya son, por ejemplo, del orden del 1%. Acá, en la división ya son errores del 2%. Y en la multiplicación, no, en la multiplicación siguen siendo errores pequeños todavía. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes vean que aquí podemos ver en las celdas que estas son divisiones, y estas de acá arriba son también divisiones. Ah, sí, son las divisiones porque son de los valores redondeados y los de arriba son los valores. Este, Podrían hacer lo mismo en cuanto a, ¿cómo se llama? De que vean que pues alguien podría decir, no, pues son errores muy pequeñitos y no te afectan. Estamos hablando que aquí haces una sola multiplicación. Cuando haces 1000 multiplicaciones, 10,000 multiplicaciones, eso es lo que pasa con los centavos. O sea, se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y ha ocurrido desastres, ha ocurrido accidentes en varias partes porque precisamente un programador redondeó un valor, ¿sí? Entonces, pues puede ser importante. El acarreo en un momento dado puede ser sin ningún problema, pero igual tarde o temprano es como alguien que dice, no, pues después de un caso de acarreo que yo conocí,
una excesista, se desvelaba mucho, empezaba a trabajar como eso de las 8 o 9 de la noche, terminaba como a las 4 de la mañana, 5, se dormía y se despertaba como a las 12 del día, 1 de la tarde, hacía lo que podía y luego ya después volvía a la misma rutina. Duró con esa rutina como 3 meses, tuvo que ir al médico, el médico le dijo que no podía seguir con esa rutina y al final nunca terminó la tesis. Le afectó muchísimo a su cuerpo ese tipo de... Y es que ella lo que decía es que trabajaba en la noche porque estaba más tranquila y la molestaban menos, pero su cuerpo tarde o temprano acarrió ese tipo de le acarreó un cansancio físico que tarde o temprano le provocó enfermedades. En el experimento número 3, vemos el concepto de valores atípicos. Un valor atípico sería un valor que en teoría nosotros no encontramos muy seguido. Por ejemplo, les pongo ahí, ¿no? El 2 y un montón de ceros y un 8. Sí. Entonces, en la hoja de cálculo, valores atípicos que está en la misma carpeta de práctica número 1, entramos a esa. Y aquí lo interesante del ejercicio es que vean, por ejemplo, tengo aquí un número que es 3 por 10 a la menos 13, o sea, es 0.0, puros 12 ceros y un 3. Entonces, cuando yo, aquí recuerden, cuando Excel les ponga esto, significa que el número no cabe en el valor que ustedes le ponen. Entonces te dice, tienes el primer número que es un número muy pequeño y luego tienes otro número normal, que es el 2. Si le sumas uno al otro, ¿qué pasa en la suma? ¿Se fijan que hay un error? Véanlo bien, porque se supone que tendría que ser 2 punto, luego 12 ceros y luego un 3, pero no, le introduce un 8. Ah, bueno, entonces en la resta también te introduce cosas medio raras, ¿sí? Porque cuando restas uno del otro, pues ya dice, ah, sí. Entonces, en la multiplicación, véanlo aquí, cuando lo multiplicas, Excel en un momento dado, es algo que es muy interesante. Fíjense cómo, ok, este 6 es correcto porque es 2 por 3, todo esto. Pero estos 240 o este numerito de acá son ya como errores del algoritmo que calcula los números. O sea, cuando tiene números muy diferentes, o sea, uno muy chico y uno muy grande, de alguna manera te puede provocar problemas. Ahora, al revés, ¿qué pasa cuando tienes valores muy lejanos? ¿Sí? O sea, por ejemplo, que tienes un valor de 2 por 10 a la 300 y tienes otro valor por 2 por 10 a la 300. Cuando las sumas, cuando tienes 2 por 10 a la 300 y le sumas 2 por 10 a la 300, si nos fijamos, pues lo hizo mal, porque debería de haber sido 4 por 10 a la 3. Ah, bueno, no, lo suma. Suma uno, suma el otro. Son valores, uno que es positivo, o sea, es un número enorme, y este de acá es un número súper pequeño. Al momento de sumarlos, ignora al pequeño. Al momento de restarlos, vuelve negativo al más grande. A la hora de multiplicarlos, genera un valor medio raro, 4 por 10 a la 0. Pero por ejemplo, cuando son así, 3 por 10 a la 900 por 3 por 10 a la 0, que sería 3, al momento de sumarlos, restarlos, multiplicando, hay un problema que se conoce como overflow o como desborde. Es como si yo trato de introducir en una lata de 1 litro, trato de introducirlo 1,5 litros, pues simplemente se desborda, se tira. Entonces aquí en este caso no es que se tire, sino te manda un valor o te manda un error que te dice que el valor es demasiado grande para la variable que quieres introducir.
Eso lo vamos a ver muchas veces en varios métodos numéricos, de que de repente el método hace muchas multiplicaciones, los números empiezan a crecer, a ser más grandes y tarde o temprano te manda un error. Obviamente también hay formas matemáticas donde tratas de evitar eso. Pero hay que ser conscientes de que en esto, sobre todo el ejercicio, es de que vean valores que pues normalmente, si algo falla, pues simplemente es por eso, ¿no? De que introduciste valores que pues no son muy comunes. Esta es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, aquí te dice, trata de generar este número que es 1 sobre 3, 1 sobre 3 y 1 sobre 3. Si la suma fuera correcta, debería de darte 0.99999. Y no, Excel, cuando suma todo, hace un redondeo, ¿sí? Entonces, en ese redondeo, pues, le agrega cosas. De hecho, ustedes lo van a ver en sus calificaciones. En sus calificaciones, de repente, puede ocurrir, lo cual no es muy común, pero sí ocurre, que alguien en lugar de sacar 84 final, sacó 85. Trato por lo menos de que los redondeos no los afecten hacia abajo, es decir, que si sacaron 84, al momento de meter sus calificaciones directamente no les ponga 83, porque también él sí hace redondeos. Entonces, es interesante que ustedes puedan ver aquí que de repente en los programas no te den el valor que tú esperas. Hay dos cosas importantes. Una, todos los programas de computadora tienen dos cosas. Uno, cuando guardan el valor en la variable y cuando lo muestran, normalmente ustedes van a poder ver en ciertos lenguajes y en ciertos paquetes que te dice cuánto quieres que te muestre. Y normalmente todos los programas tratan de hacer algún tipo de truncamiento o redondeo a la hora de mostrarte. Obviamente, le lo digo porque ya me ha ocurrido, de repente me dice algún compañero, oiga, es que yo saqué más. Pero le digo, pero es que yo no hago las operaciones, lo hace la máquina, yo nada más guardo los datos y la máquina hace los redondeos y los truncamientos. Entonces, eso implica que muchas veces lo que te muestra no es lo que está guardado. Si tú te vas a estas partes de arriba, donde te dice que incrementar decimales, es decir, la precisión, aumentar la precisión o disminuir la precisión, es simplemente lo que estás viendo. Posiblemente internamente lo guarda de otra manera y por esa razón, cuando hace la suma de los tres, te pone 1, ¿sí? Porque internamente sí entiende de que era una tercera parte, o sea, lo entiende como un racional, y ese racional, pues al momento de sumarlo, pues lo considera como el valor de la unidad, ¿sí? Pero de nuevo, hay que pensar en dos cosas, lo que está almacenado y lo que ves. Y eso tienen que pensarlo mucho como ingenieros. ¿Por qué? Si las cosas van perfectamente, no hay problema y nadie se va a quejar. Pero si algo falla, entonces, pues obviamente tienes que saber que los programas pueden tener fallas en este tipo de situaciones. Y no nada más los programas, o sea, recordando ahorita lo que está ocurriendo, qué pasa en Texas o qué pasó en el norte del país. Hizo demasiado frío. Los tejanos, aclarando, se supone que su sistema de red no está conectada con el resto de Estados Unidos. O sea, ellos tienen una conexión aparte. Y cuando falló, pues falló todo. Fallaron ellos y fallamos nosotros, porque también estamos conectados con ellos. Entonces, fue una situación atípica. Es decir, nunca hace tantísimo frío como hacía entonces, pero ocurrió. Entonces, tienen que pensar mucho en que si ocurre algo, si algo falla, puede llegarse a dar el caso que fue algo atípico. Es como por ejemplo una vez que yo fui a Ciudad de México, bueno, tenía que salir en un vuelo y me fui o sea, yo salí a las 7 de la mañana, tenía que llegar allá a las 5 de la mañana y me fui a las 11 de la noche. O sea, digo, traigo una hora de colchón.
Y no es cierto, o sea, en lugar de hacer las 4 o 5 horas que se hace normalmente, hice 8 horas por un accidente, pero fue algo atípico, o sea, no me voy a ir 8 horas antes previendo que pueda ocurrir algo así, porque son cosas que ocurren muy poco, pero hay que estar conscientes que pueden ocurrir. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a cambiar los valores por valores parecidos y van a ver si tienen el mismo comportamiento. De eso se trata la práctica, ¿sí? Que introduzcan valores así de raros, podría decirse, y vean si tienen los mismos comportamientos. Esa es la idea de la práctica, ¿sí? Luego, bueno, aquí te dice que puedes ver más decimales o menos decimales. En casi todas las prácticas traen una carpeta. Por ejemplo, aquí traen varias carpetas que aquí pueden ver varios programas de Java. Si saben programar y tienen algún IDE, ya sea como NetBeans o algún IDE en línea, pues los pueden tratar de ejecutar. Si no se puede, pues simplemente ponen un mensaje en la ejecución de ¿cómo se llama? De que esto no se pudo ejecutar, ¿sí? Aquí en las carpetas también lo que van a poder ver son, ¿cómo se llama? Son opciones de otros paquetes que también puedes ver cómo funcionan sus errores, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es Matcat y y a la hora que haces, por ejemplo, ciertas sumatorias puede ocurrir ciertos errores. Es que hay que estar conscientes de que ¿por qué fallan los programas? Porque pues, ocurre un, este, un caso atípico, ¿sí? Entonces muchas veces van a tener que redondear o van a tener que truncar para que algo funcione. Entonces, esta es básicamente información extra, es nada más para que ustedes puedan ver. Ahora, como les decía, hay una carpeta que normalmente viene en todas las prácticas, que es lo que viene en ejemplos. En este caso, preferiría que me mandaran las hojas de cálculo. O bueno, sí, porque me mandan las pantallas, pero a veces el problema de las pantallas es que no se leen bien. Entonces, este, si tienen las hojas, pues mejor. Bueno, aquí se supone que le cambiaron algunas cosas. Son ejemplos. Les decimos, por favor, no los copien. Este, siempre hay mucho la insistencia de eso. Se supone que cuando miden también hay un... Esto es lo que les decía de las fotos. O sea, la persona me hace el favor de poner una foto donde vea yo realmente que hicieron la práctica y que vieron cómo medir y cómo eso, a pesar de que midan y demás, pues puede tener algún error. ¿Sí? Y bueno, como les digo, si los programas no corren, pues simplemente pongan el mensaje no corrió, o la pantalla donde venga que no corrió. Y aquí pues algún observaciones, si la práctica les ayudó o no les ayudó, qué aprendieron, sería todo. De nuevo, toda esta información, por ejemplo, ejecuten los programas, eso no lo pongan. Nada más lo único que necesito son las puras respuestas y los resultados de la práctica, nada más. No pongan todo esto de que noten las hojas proporcionadas, eso por favor no lo pongan. Nada más pongan esto. ¿Qué pasó con los diferentes? Pasó esto y esto, nada más. No pongan toda la pregunta, todas las pantallas, no. Por ejemplo, hay gente que me pone desde acá, ¿no? Que me pone introducción y esto. Se supone que la práctica abarca sobre estos conceptos, ¿sí? Entonces, no me pongan todo eso, por favor. Nada más lo único que de hecho, me ponen muchas veces todo esto y no me ponen su nombre. Entonces, por favor, es más importante que me pongan su nombre y el grupo en el que están
a que me pongan todo ese tipo de cosas. Voy a detener la grabación. Ya.